Lo que sigue vamos a trabajar con dos tipos de sucesiones que se llaman progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Comenzamos con las progresiones aritméticas. Se define una progresión aritmética como una sucesión en la que para pasar de un término al siguiente se suma una cantidad fija denominada diferencia. Lo que hacemos inicialmente es deducir el término general. Vamos a ver cómo funciona. Tendríamos que el primer término es A sub 1, siempre empezamos por el primer término. El siguiente término sale de A sub 1 más D. El siguiente término, que sería A sub 3, sería A sub 2 más D. Pero es que A sub 2 era a su vez A sub 1 más D. Es decir, que realmente para pasar de A sub 1 a A sub 3 tenemos que sumar dos veces la D. A sub 4 es A sub 3 más D. Es decir, que volvemos a sumar una D. En A sub 4, para llegar desde A sub 1 sería A sub 1 más 3D. A sub 5 sería A sub 1 más 4D. Bien, vamos a ver cómo se haría esto. Vamos a ver cómo nosotros ahora pasamos al primer término general y después vamos a ver un ejemplo. Si nos damos cuenta, nosotros lo que buscamos es un patrón. Entonces, en general nosotros tenemos que el término general de la sucesión será A sub n. Si nos fijamos, en todos los términos aparece A sub 1. Tenemos el primer término A sub 1, A sub 1 más D, A sub 1 más 2D, A sub 1 más 3D, A sub 1 más 4D. Es decir, que si buscamos el patrón, A sub n tiene que contener a la sub 1. Después, la D y la suma también aparecen en todos los términos. El único término que va variando es el número que va multiplicando a la D. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros nos fijamos, cuando estamos en el A sub 5, cuando estamos en este A sub 5, sumamos 4D. A sub 4, 3D. A sub 3, 2D. A sub 2, D. Y A sub 1 ni siquiera sumamos D. Es decir, que si nos fijamos en el número que está multiplicando a la D, siempre es uno menos de la posición que nosotros queremos calcular. Es decir, que A sub n será en general A sub n, A sub 1 más n menos 1 por D. Vamos a escribirlo de manera más clara. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por D. De manera que esa sería nuestra primera fórmula del término general. Sería 1 en el término general. Porque realmente tenemos otra fórmula para el término general que se deduce de forma sencilla para cuando no tengamos el primer término, que sería que A sub n es igual a cualquier término más n menos k por d. Es decir, que imaginaos que nosotros tenemos la diferencia y como segundo término, pues nada, el término general sería A sub n sería igual a sub 2 más n menos 2 por d. ¿Que tengo el A sub 3? Pues A sub n es igual a sub 3 más n menos 2 por n menos 3 por d. Siempre restando el número que nosotros pongamos aquí, que sería el k. Vamos a una sucesión que apareció antes, que era una progresión aritmética en la que aparecía como 3, 5, 7, 9. Aquí, en primer lugar, ya tenemos el A sub 1, igual que el A sub 2, A sub 3, que sería 3. Y la diferencia es fácil de calcular, porque realmente solo tenemos que restar dos términos consecutivos. Sale de restar el segundo menos el primero, 5 menos 3, o el tercero menos el segundo, 7 menos 5, o el cuarto menos el tercero, 9 menos 7. El caso es que entre cada término, o sea, para pasar de un término al siguiente, lo que estamos haciendo es sumando 2. Si nosotros atendemos a la fórmula que nos dice que A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d, el término general tiene que depender de n para que cuando yo sustituya el valor de la n por el término que yo quiera calcular, si quiero calcular, por ejemplo, el término 1000, tendría que sustituir la n por 1000, pues lo que hacemos es sustituir el A sub 1 y la diferencia. De manera que A sub n sería igual a sub 1, que es el 3, más n menos 1 por d. De manera que el término general, perdón, por d no, por 2, que sería esa diferencia. De manera que el término general tiene que quedar una fórmula que dependa de la posición que ocupa, porque para eso es el término general, que sirve para cualquier término. Sería 3 más 2n menos 2, o lo que es lo mismo que A sub n es igual a 2n más 1, que era la fórmula que nos aparecía anteriormente. Si trabajamos, por ejemplo, con la de b sub n,
que era, vamos a escribirlo, vamos a expresarlo de manera correcta, b sub n, y después aquí ponemos la indicación, una coletilla que se repite siempre, indicando que la n es un número natural. Esta sucesión era 1, 3, 5, 7, empezaba en el 1. Pues nada, lo único que cambia, la diferencia vuelve a ser 2, como vemos, y lo único que cambia es el inicio, que sería sub 1, que empezaría en el 1. Conclusión, tendríamos entonces que a sub n es igual a sub 1, que sería 1 más n menos 1 por d, que sería 2. Si nosotros desarrollamos, a sub n es igual a 1 más 2n menos 1, menos 2, perdón. Es decir, que si nosotros operamos, dejaríamos la expresión como a sub n es igual a 2n menos 1. Si queremos presentar la suma de varios términos de una progresión aritmética, nosotros podemos calcularla a través de la fórmula s sub n, que sería igual al primer término más el último, teniendo en cuenta el término n, por el número de términos partido de 2. Vamos a explicar un poquito de dónde proviene esta fórmula y qué es lo que significa. Supuestamente os cuentan que esta fórmula proviene de un matemático bastante famoso, de los mejores matemáticos que ha existido en la historia, que se llamaba Gauss. Entonces Gauss, con 10 años, el profesor les propuso un reto que sería sumar del 1 al 100. Entonces Gauss, en pocos segundos, dio con la respuesta correcta. ¿De qué se dio cuenta Gauss? ¿Y por qué podemos relacionarlo con esta sucesión? Mira, si nosotros tenemos que sumar todos los números naturales del 1 al 100, tenemos un buen trabajo por delante. Sería 1 más 2 más 3 hasta el 100. 97, 98, 99 y más 100. El profesor esperaba que se llevasen un buen rato entretenido. ¿Qué es lo que pensó Gauss? Pues Gauss pensó lo siguiente. Se fijó en el primero y en el último y se dio cuenta de que si sumaba el primero más el último, la suma daba 101. Después, si sumaba el segundo y el penúltimo, se dio cuenta de que también daba 101. Así sucesivamente, el tercero y el antepenúltimo. ¿Esto por qué es así? Porque por ser una progresión aritmética de diferencia 1, cuando nosotros nos desplazamos en términos de izquierda, o sea, vamos creciendo en los términos, vamos sumando 1 para pasar de uno al otro. Y sin embargo, si nosotros nos desplazamos hacia la izquierda de los últimos términos, para pasar del último al penúltimo, restamos 1. Entonces, si sumamos 1 por un lado y restamos 1 por otro, estamos compensando esa suma. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que la suma de cada uno de los pares siempre va a ser 101. Entonces, si nosotros queremos sumar, en este caso, los 100 primeros números naturales, sería el primero, que sería 1, más el último, que es el 100, por el número de parejas que nosotros podemos formar. ¿Y cuántas parejas podemos formar? Pues tenemos 100 números, luego las parejas tienen que ser 100 entre 2. Gauss se dio cuenta de que era el resultado de multiplicar 101 por 50. Entonces, en pocos segundos dijo que esa suma era 5050. En general, nosotros si queremos sumar cualquier número de términos, pues nada, sería la fórmula, si queremos sumar n términos, sería el primer término siempre, más el último, que sería sub n, el que ocupa la misma posición que el número de términos que queremos sumar, por n, partido todo de 2, es decir, el primero y el último por el número de parejas que se pueden formar. Veamos algún que otro ejemplo. En el 3 nos piden o nos dan a sub 14, que dice que vale 153, es decir, el término que ocupa la posición 14, la diferencia que sería 11, y nos piden calcular a sub 1. Pues nada, atendemos a la fórmula a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Bien, nosotros aquí tenemos que el papel de la a sub n, como es el término general, puede tomar cualquier papel. En este caso, si el enunciado me da a sub 14, pues tendríamos que a sub n es igual a sub 14. Si eso es así, significa que la n vale 14. Y después también nos dan como dato que la d vale 11. Pues nada, a sub 14
sería igual a A sub 1 más n menos 1, que sería una posición menos, es decir, 14 menos 1 por d, que sería 11. A sub 14 nos dice que vale el término como tal 153, igual a sub 1 más 13 por 11. Significa entonces que 153 es igual a sub 1 más 143. Despejando la sub 1 como una ecuación de primer grado que es, tendríamos que 153 menos 143 es igual a sub 1. Entonces, A sub 1 valdría 10. En el 4b, el 4 nos piden que calculemos la suma de los términos que nos indiquen. En este caso nos dicen que la n vale 14. Eso quiere decir que nos están pidiendo s sub 14. Si aplicamos la fórmula s sub 14, es igual a sub 1 más a sub 14 por 14, que es el número de términos partido de 2, para que se formen las parejas. Tenemos a sub 1, tenemos la n que ya sabemos que vale 14, tenemos la diferencia, pero nos faltaría la sub 14. El a sub 14 lo calculamos con la fórmula del término general, a sub n igual a sub 1 más n menos 1, como ahora la n vale 14, pues sería 14 menos 1 por d, que sería 9. Entonces, a sub 14 es igual a sub 1, que es 15, más 13 por 9. Que sería 117, 15 más 117, que sería 132. Por tanto, la suma de esos 14 primeros términos sería sub 1, que es 15, más 132 por 14 entre 2. Nosotros, si queremos, el 14 entre 2 lo podemos convertir en el número de parejas que hay, que ya son 7. Entonces sería 147 por 7, dándonos como resultado 1029.